Yo voy a empezar porque, como os dije, quiero acabar puntual. Qué menos que empezar puntual, ¿sí? Esta es la segunda sesión de la clase. Yo generalmente las clases siempre las empiezo de la misma manera, que es con un pequeño resumen o un índice de lo que voy a hacer. Generalmente tengo una pequeña sección de noticias. En este caso consiste en una noticia y el resto es mínimo. Después vamos a acabar la parte que empezamos la semana pasada, que en realidad es utilizando como excusa un problema una máquina. Como excusa de este problema una máquina, lo que estoy explicando es diferentes metodologías de resolución. Sé que en general se tiende a utilizar programación entera. Al menos mis colegas de Santiago acostumbran a tener un gusto por la programación entera. Y mis colegas de la Escuela de Negocios de Santiago acostumbran a tener un gusto por la programación estocástica. Pero no es solamente lo que hay. Hay más cosas. Y como hay más cosas y dependiendo del problema te puede interesar otra cosa, quiero dar un poco más el espectro amplio de todas las herramientas que hay disponibles para que escojáis la que más os conviene en cada momento. ¿Vale? Después de ver el problema de una máquina, me voy a meter en la parte que habitualmente debería de tratar, que es scheduling, planificación o programación de operaciones, que si os acordáis había comentado que era el bajo nivel, el punto más de bajo nivel que vamos a analizar. Y lo voy a enfocar o la voy a estudiar en orden inverso al que normalmente hago había hecho hasta ahora en clase. A ver si creo que es otra alternativa, es otro take sobre el tema que puede ser que os interese o que os resulte más simple, que es, generalmente yo voy de lo más particular a lo más general. En este caso voy a ir de lo más general, que es el problema de gestión de proyectos, al problema más particular, que es el flow shop, que en castellano se entendería como flujo regular. Y por el medio vamos a ver el job shop. Todos estos problemas son problemas en los cuales hay múltiples recursos. Y siguiendo la tónica general de lo que van a ser las clases en este curso, voy a intentar evitar explicar absolutamente todos los métodos que hay para resolver los problemas. Solamente lo hago en el primero porque es lo suficientemente fácil para que os dé una idea conjunta de todas las alternativas y todas las opciones que tenéis. Y me voy a centrar en métodos que funcionan bien. O sea, métodos eficientes, válidos, acostumbrados a utilizar. No quiere decir que vaya a explicaros el método estado del arte, porque no lo puedo hacer, porque muchas veces el método estado del arte requiere mucha materia para su comprensión. Voy a utilizar un método que funciona relativamente bien y voy a explicar uno para cada técnica y explicar por qué, o intentar explicar por qué funciona. Básicamente para crear una cierta intuición de qué es lo que podéis hacer o lo que podéis esperar cuando resolvéis un problema. ¿Vale? Y dicho esto, vamos a las noticias. Primero, me he mirado ya vuestras encuestas. Hay algunas cosas que voy a poder hacer y otras que no. Lo que sí que voy a intentar, a petición de la mayoría de vosotros, es que al menos intentar ver 2/3 casos de cosas prácticas o más cercanas a la práctica y no tanta base teórica. El motivo por el cual tengo que explicar más teoría que práctica es muy simple, que es que si uno no tiene las bases prácticas, difícilmente va a tener la teoría. Lo que sí que voy a hacer es que en algún momento voy a intentar, en los casos en los que puedo, explicar algo más práctico. ¿De acuerdo? También voy a intentar, de alguna manera, introducir algo de programación. No es mi intención, pero es muy probable que son unos vídeos o que haya algún tipo de contenido
extra para aquellos de vosotros que quieran ver cosas más de programación. Aparte de eso, si entráis en webcursos, veréis que tenemos los vídeos de la semana pasada disponibles. Generalmente los martes es a lo que voy a hacer, voy a subir todo el material. Los vídeos, estas láminas, etc, etc, etc. Por la mañana he subido las láminas que estoy utilizando ahora, las que voy a utilizar a partir de ahora. Y la única noticia de verdad de la buena que os tengo que dar es que el lunes 12 de octubre es festivo. O sea, el lunes que viene, si alguien quiere celebrar lo que se celebre, que ha cambiado 80 veces de nombre, y si queréis os digo lo que se celebra en España. En España no se celebra ni el Día de la Unión de los Dos Mundos, ni el Día de Cristóbal Colón, ni el Día de la Raza, ni nada de eso. Se celebra que es el Día del Pilar, de la Virgen del Pilar, que es la patrona de España. Si alguien quiere celebrar eso, pues, o cualquiera de las otras fechas, muy bien. Y si no, pues que se tome un día de descanso, que es lo que toca. ¿Vale? En cualquier caso, el lunes no va a haber clase. El lunes que viene no va a haber clase. Por tanto, nos vamos a ver dentro de 15 días. ¿Vale? Muy bien. Dichas estas noticias y estas bases, nos vamos al contenido del día de hoy. Y si os acordáis, la semana pasada nos habíamos quedado analizando un problema y vamos a ver varias técnicas de resolución de ese problema. Me he tomado, entre comillas, la molestia de alguna de las láminas que expliqué de forma verbal la semana pasada, ponerla más o menos formal. ¿Sí? Por ejemplo, la semana pasada en ningún momento di una definición concreta de cuál era el problema y exactamente qué estábamos resolviendo. Había dicho que era minimizar la suma de tardanzas, pero no había definido nada. ¿Vale? Aquí hay una definición que es una definición informal. ¿Y a qué me refiero con que es una definición informal? Pues que si la tuviera que poner en un paper, me faltarían cosas. Por ejemplo, el tiempo de proceso. Yo digo, cada tarea tiene un tiempo de proceso y me olvido de decir que es determinista y conocido. Y además voy a suponer que es un valor entero. Todo eso hay que escribir. Y yo no lo hago porque en general todos lo entendemos. Tenemos n tareas, n actividades, que representan aquellos elementos que reciben la operación. Y eso significa, por ejemplo, desde autos hasta pacientes o clientes. Son los que entran en el sistema, reciben algún tipo de trabajo y salen del sistema. Cada uno de ellos identificado por dos datos. Primero, el tiempo que va a llevar tratarlos. Y segundo, una fecha que se llama due date. El plazo de entrega, la fecha contractual en la cual, si nos pasamos, entramos en retrasos, en tardanzas y por tanto tendríamos que pagar, entre comillas, multas. ¿Sí? En ocasiones no hay que pagar multas, en ocasiones hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, en el caso de los hospitales, cuando se llega a un retraso en la hora de la operación, generalmente esa operación se tiene que desviar al sistema privado y se tiene que pagar aparte. Y esos costes de desvío del sistema público al sistema privado son bestiales. O sea, son cifras que asustan. Para realizar ese trabajo, vamos a tener en cuenta que hay un único recurso. Y de este recurso hay una unidad. ¿De acuerdo? Eso es una restricción bastante dura y modifica en gran manera el problema. Cuando se tienen varios recursos, todos los métodos que yo voy a explicar, excepto la heurística greedy, todos los demás obligan a revisarse. Y eso es otra de las ventajas que tienen las heurísticas o los métodos menos exactos, con menos base teórica, que es que son más fáciles son más fáciles de adaptar a la realidad. Una de mis experiencias tristes
trabajando con gente en la industria, es que la mayoría de gente en la industria no tiene exactamente claro qué es lo que quiere resolver. Así que cambian de problema como el que cambia de chaqueta. Te dicen que quieren resolver una cosa, tú resuelves una cosa, se la enseñas, y entonces te dicen, ya, pero esto hace tal cosa, y yo no quiero que haga tal cosa. Y tú dices, ya, pero es que en tu definición original me dijiste que querías A, entonces yo cómo iba a saber B. Generalmente la respuesta es, pero eso se da por sentado, ¿no? Era obvio. Y en catalán se dice qui paga mana, quien paga manda. Así que como el cliente siempre tiene la razón, pues te toca volver a empezar. Y si tu método de resolución se basaba en una cosa teórica que te llevó 4 meses y que utilizaba esa característica que implícitamente permitía ver, se te va todo. Por eso, el hecho de que diga que hay un único recurso es un factor muy limitante. Pero hay muchísimos casos en que la realidad implica que hay un único recurso. Por ejemplo, cuando uno mira un hospital en conjunto, o cuando tiene solamente un quirófano, o cuando tiene un único trabajador, o cuando se trabaja con un único equipo. No es tan extraño que el problema sea un problema de una unidad con un único recurso y ese recurso solamente puede realizar una tarea a la vez. ¿Sí? No es multitarea. Si puede realizar 2 tareas a la vez es como tener 2 recursos. ¿De acuerdo? El objetivo del problema al final es intentar retrasarse lo mínimo posible y la manera de retrasarse lo mínimo posible es que esto de aquí calcula el retraso de I y esto de aquí calcula el retraso total de I. Suponiendo propiedades bastante hardcore, que en la práctica puede ser que no se puedan utilizar, que es que los retrasos son aditivos. Pero es un modelo más simple y, por tanto, acepto el modelo más simple de retrasos aditivos. ¿De acuerdo? La semana pasada ya estuve discutiendo, y hoy lo he vuelto a sacar con el tema de las unidades y los recursos, que tienes que tener un trade-off. Hay un trade-off a la hora de la realidad entre la exactitud de un método o la correctitud de un método y la exactitud del problema que está resolviendo o la correctitud del problema que está resolviendo. En la práctica, uno va a tener que tomar proxies, va a tener que tomar cosas que se parecen, como por ejemplo esta de aquí, y decir que esto va a ser tu función objetivo. Y esas decisiones pueden influir en gran medida en la resolución del problema. Por ejemplo, la semana pasada dije que si lo que quieres es minimizar el retraso máximo, no la suma de retrasos, el problema es fácil de resolver. ¿Sí? Por tanto, uno tiene que tener en cuenta también esos trade-offs que está introduciendo. Otra cosa que tiene que tener en cuenta es que, aparte de todo lo que uno ha añadido aquí, está haciendo, al considerar este problema, otra serie de hipótesis implícitas. Y esto es una buena pista para detectar si en la práctica hay diferencias claras entre lo que uno hace y lo que uno espera, el cliente espera. Por ejemplo, una de las hipótesis implícitas que hay aquí es que los trabajos no tienen preempción. ¿Y qué significa esto de preempción? Que quiere decir que, dada esta función objetivo y dado que solamente se puede hacer una tarea a la vez, en ningún momento te interesa tomar una tarea que has empezado, pararla, hacer otra y después retomar la que has parado. ¿Y el motivo? Pues porque no vas a conseguir jamás ningún beneficio de una solución con preempción
dada esta función objetivo que solamente mira el instante final, el instante de finalización de la actividad. No mira si he hecho un 60% o un 80%, solamente mira o calcula cuando he hecho el 100%. Por tanto, no vale la pena empezar la tarea, pararla, hacer otra cosa y después retomarla. Si empiezas, acabas. ¿De acuerdo? Y eso es una característica importante. Porque, por ejemplo, muchos de vosotros, cuando trabajáis preparando clases o pruebas o haciendo trabajos, practicáis preempción. Que quiere decir que cuando te hartas de hacer una cosa, la dejas de lado y te pones a hacer otra. Pero las hipótesis que permitirían o que harían que una solución óptima incluyera preempción no están aquí. ¿Sí? Y esas hipótesis que incluirían o que permitirían preempción son que estos tiempos de proceso no fueran un número conocido, que la función objetivo de aquí no tuviera en cuenta única y exclusivamente el instante de finalización, o, cosa que veremos dentro de un ratito, una cosa que se llama release dates. Que es que puede ser, digo, nunca, todas las tareas están disponibles al principio y por tanto, nunca vas a tomar la decisión de hacer algo mientras esperes que llegue a otra cosa que aún no te han dado y que es más urgente de realizar. ¿Vale? Todas esas hipótesis que están camufladas es la típica cosa que si alguno de vosotros ha sido alumno mío, bueno, creo que más de uno de vosotros ha sido alumno mío de pregrado, cuando digo, bueno, y esto no os preocupéis, siempre hay algún momento en el curso de gestión de operaciones que hay algunas cosas que paso de puntillas. Por ejemplo, en inventarios deterministas nunca explico, hace mucho tiempo que no explico, las hipótesis de Harris y Wilson, del modelo de Harris y Wilson, que son casi una página de hipótesis que se tienen que cumplir para que el modelo sea válido. Ese tipo de cosas aquí en un magíster son más importantes que tengáis en cuenta. Yo no me puedo meter en muchísimo detalle porque si me metiera en muchísimo detalle pues haría 34 millones de cosas, no acabaría nunca nada, haría un único algoritmo o explicaría una única cosa y a lo mejor eso no es el curso que a mí me interesa dar, que quiero dar un curso amplio. Pero es una de las cosas que quiero introducir a la hora de comentaros el tipo de trabajos que os voy a pedir. Y es un ejercicio ejemplo de lo que vendrá una lista que aparecerá la semana que viene, después del 12 de octubre, de cosas en las cuales vais a tener que trabajar, vais a tener que hacer equipos y serán el 40% de la evaluación. Entonces, las hipótesis básicas que utilizan la mayoría de métodos o la mayoría de problemas de scheduling son unas hipótesis que se conocen como las hipótesis de Conway, Maxwell y Miller. Estos tipos escribieron un libro en 1960 y poco, que se considera el primer libro de scheduling que hay, el primero. Por tanto, es el papá. Y como es el papá, tiene dos ventajas. La primera es que no hacen cosas muy raras, porque la gente al principio no tiene por qué hacer cosas muy raras para que sea nuevo. Y segundo, definen el trabajo básico y el enfoque básico del que trabaja todo el resto de gente. Además, este libro está libre. O sea, si tú vas a Internet, en archive.org, que es un archivo que intenta evitar la desaparición de material del mundo, en este enlace, que es público y que es legal, podéis entrar a una copia en PDF del libro que alguien escaneó para salvar de futuros desastres. Por ejemplo, que entremos en Fahrenheit 451, que es una novela de ciencia ficción. Por tanto, podréis entrar ahí, leeros el libro y las hipótesis de Conway, Maxwell y Miller están en el primer capítulo. ¿De acuerdo? Aparte de explicar esas hipótesis, el trabajo incluiría la implementación del código para resolver alguno de los problemas que tiene el libro. Y eso sería un trabajo. Uno. Voy a poner una lista, no os preocupéis, van a haber más de 10. Y no os preocupéis que no todos son de scheduling. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Fijaros que eso implicaría que si alguien hace ese trabajo, como va a presentar Conway, Maxwell y Miller
las hipótesis de Conway, Maxwell y Miller y las va a asociar al flow shop, al job shop, al problema de una máquina, el día del examen yo podría preguntar las hipótesis de Conway, Maxwell y Miller. ¿Sí? Porque os aviso, una parte importante o una parte considerable de las preguntas que voy a hacer van a ser de trabajos vuestros para asegurarme de que estáis atentos y colaboráis entre vosotros para esos trabajos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que he comentado? ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Bueno, pues ante la falta de preguntas, recordad que yo el primer método que propuse es un método greedy, una heurística constructiva muy simple, que básicamente empieza con una solución vacía. Y ahora lo que dice es que mientras no tenga una solución completa, identifica un grupo que son las tareas tardías. Y ahora hace dos casos, ¿vale? Si el grupo está vacío, ¿qué quiere decir? No hay tareas tardías, pues entonces cojo la que la que tiene más posibilidades de ser tardía y la pongo directa, que es esto de aquí. Pero si ya hay tareas tardías, que es esto de aquí, entonces lo que hago es la que más rápido sale de la lista. Si os fijáis, esta heurística es una mezcla de dos heurísticas que vimos la semana pasada, que era, por un lado, esto de aquí, que era escoger por EDD, que intenta evitar que una tarea se retrasa, y en el momento en que una tarea se retrasa y, por tanto, empieza a penalizarme al objetivo que tengo marcado en rojo, entonces, cuando empieza a penalizarme, empiezo a comportarme por SPT, que es que quiero minimizar el impacto en la función objetivo. ¿Sí? La más rápida me la quito antes y, por tanto, se me da menos veces. La gran gracia que tiene este algoritmo, que tiene esta heurística, es que es muy rápido, muy rápida de funcionar. Y si ahora en vez de tener una máquina tuvierais dos, también es muy fácil de adaptar. No hay que hacer grandes cosas. Y si tuvierais 7 máquinas, también. Por tanto, es muy generalizable. ¿De acuerdo? Hay una segunda cosa que quiero anotar y que responde a este 1 de aquí. ¿Alguno de vosotros me puede decir qué es S a la 1 o es S sub 1? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué en el otro solamente hay una S? Este 1 lo que indica es el nivel de formalismo de las líneas 5 y 7 es insuficiente. O sea, si miráis la línea 3 es una línea mucho más formal, que dice el conjunto de tareas que estaríamos ya haciendo tardes es todas las tareas de I tales que formen parte de V, pero no estén ya en la solución, y que el instante actual más el tiempo de proceso de esa tarea, por tanto, cuando acabaría, están por encima de la fecha de entrega. Por tanto, fijaros que esto de aquí es formal, relativamente formal, porque en realidad aquí en la coma tendría que haber puesto un AND, aquí podría haber puesto en 2 puntos, pero lo de la línea 5 y la línea 7 es completamente informal. ¿Por qué? Porque dice, añado a la tarea con menor fecha de entrega S, sí, pero ¿cómo? Si es una lista, lo que tendría que hacer es un append, que es ponerla al final del todo, y tendría que modificar T, que no está puesto en ningún sitio. Y tendría que escribirlo con la misma ecuación que hay en el 3. Yo personalmente no soy muy devoto de estas ecuaciones porque no aclaran mucho, más bien creo que complican bastante la lectura del archivo. Por tanto, excepto que considere que es más claro utilizar la nomenclatura como la de la línea 1, como la de la línea 3, generalmente me vais a ver algoritmos y esquemas como el de la línea 5 y el de la línea 7. Pero sabed que no son correctos. O sea, si vais a un libro, os vais a ver cosas como en la línea 3. ¿De acuerdo? Y al alumno de doctorado
que corre por ahí, creo que solo hay uno. Lo de la 5 es imperdonable. ¿De acuerdo? Sobre todo si trabaja con cierta gente. Si trabaja conmigo es más perdonable porque yo soy el ingeniero. Entonces, con que funcione me parece. Pero un journal no te lo aceptaría. No lo aceptaría. ¿Preguntas? ¿No? Sigamos. Profe, Dime. que yo no entendí. ¿El qué? ¿No Los... entendiste la diferencia que hay entre el 3 y el 5? ¿O por qué el 5 está mal y por qué el 3 está bien? Sí, O sea, como, o sea, desde que partió la parte diciendo que por qué está el uno ahí, como que me perdí, no, vale. no enganché. Fíjate que aquí nosotros estamos, y es una idea general, estamos en diferentes niveles de formalismo. ¿Sí? Por ejemplo, las hipótesis de Conway y Maxwell o las hipótesis de Harris Wilson, por poner una cosa que en teoría la mayoría de vosotros debería estar familiarizado con el término. Harris Wilson es la EOQ, la ecuación del tamaño del lote económico para inventarios deterministas. En pregrado se pone y punto. Y ya está, no pasa nada. En magíster, bueno, en doctorado, el más importante que la ecuación es todas las cosas que definen la ecuación. Las hipótesis, las condiciones, cuándo se violan, cuál es el efecto de la violación de alguna de las condiciones. La parte formal, demostrar que realmente eso es así, cuándo se cumplen esas condiciones. En el magíster estáis entre medio. Y por tanto, como estáis entre medio, puede ser que os encontréis cosas como la línea 3, en la cual hay una nomenclatura claramente matemática, se define un conjunto, ese conjunto se define como todos los elementos que cumplen unas propiedades matemáticas, o os podéis encontrar como una cosa como la línea 5, que es que simplemente dices lo que sucede y tú ya interpretas lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Ambas cosas son correctas. Yo tengo mayor tendencia aquí a usar lo de la línea 5 y la línea 7, que es una expresión verbal, excepto que se entienda muy claramente lo que estoy haciendo como en la línea 3. Pero tenéis que ser conscientes que si vais a un libro y cogéis un libro y miráis un libro del tema, lo más probable es que os encontréis montones de líneas 3 y muy pocas líneas 5. ¿Sí? Por eso os lo aviso. No quiere decir que la línea 5 esté mal, quiere decir que a nivel matemático no está bien. A nivel matemático la línea 5 no se aceptaría. Pero para mí en un magíster está bien siempre y cuando entendáis que es un bien entre comillas, es un bien más cercano al pregrado que un bien más cercano al doctorado. ¿Por qué? Porque estáis ahí en medio. ¿Te ha quedado más claro? ¿Sí? Sí, sí, profe. Vale. Sebastián, ¿has abierto el micro? ¿Eso es una Sí, pregunta? Dime. sí. Sí. Justamente quería entender un poquito, más que nada la nomenclatura del 1, va porque es la solución 1 que obtendría, dado que este No, algoritmo puede tener varias claro. soluciones. Aquí lo que estaría diciendo, que también es un poco, no es del todo correcto, esa es una lista, es una secuencia, ¿Sí? y originalmente la inicializo a 0, a lista vacía. No hay nada en esa lista. Y entonces, en este bucle, básicamente, lo que se hace es añadir una tarea a la lista. ¿Sí? Por tanto, cuando la lista tenga tantas tareas como tareas hay en total, este n, si queréis para evitar el uso de esta n porque puede quedar raro, pues la cardinalidad del conjunto v de tareas, cuando llegáis a n ya tenéis una solución completa, porque quiere decir que habéis hecho todas las tareas. Entonces, este algoritmo lo que hace es buscar la primera tarea que voy a poner. ¿Y qué es? Una tarea que ya va tarde, o si ninguna tarea va tarde, la primera que empieza a ser crítica, que puede ir tarde, que es lo que hacen los pasos 4, 5, 6, 7 y 8. Okay. Entonces entiendo que en vez de un 1 ahí podría ir un i, por ejemplo. ¿Dónde? En el ¿Dónde ves el 1? 1. No. Esto de aquí es que es línea 1, línea 2, Perfecto. línea Ya, 3, línea 4 hasta línea 10. ya, ok. No es como...
Claro, ahora los lenguajes no pones el inicio de línea, pero yo que soy un poco más viejo, cuando escribías en BASIC ponías 10 y eso significaba línea 10. Pues es la línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 10. Esto de aquí te lo podrías olvidarte de él y no pasaría nada. Ya. No, era para entender que en realidad vuelve, es para el conjunto referente a la línea 1. Claro, es el conjunto que inicializo en la línea 1, que es la primera operación que hago, y después hago un for, o digo un while, que es el de la línea 2 a la línea 9, y en ese while voy haciendo cosas. ¿De acuerdo? Claro. Perfecto, gracias. Muy bien. Lo siguiente es el modelo matemático. Entonces, este es el modelo matemático que nosotros habíamos establecido. Esto es la suma de Tardis. Esto de aquí son las restricciones que implican que voy a tener un orden, de que la tarea I va delante de la tarea J, va delante de la tarea K y así sucesivamente, y no tengo problemas de orden, de que A va delante que B, digo, A tiene que hacerse antes que B tiene que hacerse antes que C, pero después C tiene que hacerse antes de A. Eso se prohíbe con las dos restricciones que tenéis ahí. Esta restricción calcula el tardi y después tenéis las condiciones binarias de que las variables tienen que ser binarias. O A va antes que B o B va antes que A. Y aquí es donde me quedé la semana pasada. La semana pasada me quedé aquí y comenté que había otro modelo matemático que es el que a mí se me ocurriría. También comenté que este modelo matemático es malo. Que es malo y cuando me refiero a malo me estoy refiriendo a que la relajación lagrangiana, la relajación lineal no es indicativa. No es muy significativa. Es muy fácil encontrar soluciones en las cuales hay combinaciones completamente de poco interés, como por ejemplo que x y j valga 0,5 y xji valga 0,5, que cumplen estas condiciones, todas estas condiciones, y no establecen un orden. Y al no establecer un orden, no se contribuye nada a esa condición de ahí de calcular el target. ¿De acuerdo? Eso es un problema gordo en muchos modelos matemáticos. O sea, un modelo matemático para que funcione bien, cuando tú eliminas esto y lo transformas en esto, el modelo resultante tiene que tener un buen valor de relajación. O sea, el modelo lineal no tiene que ser muy diferente al modelo entero. Eso es lo primero. Y lo segundo, tiene que ser significativo. Traducido, que pequeñas modificaciones realmente tengan un impacto en el valor que te da la solución. Si tú haces pequeñas modificaciones y no cambia absolutamente nada, porque existen muchas maneras de engañar o muchas soluciones fraccionarias con el mismo valor que engañan con valores diferentes, con el mismo valor de función objetivo, pero con valores diferentes de variables, igualmente consiguen exactamente el mismo valor, tu modelo no va a conseguir resolver el problema. ¿Vale? Y cuando sucede eso, generalmente la alternativa que aplicarían la gente que hace IP es proponer otro modelo matemático. ¿Vale? Y ese modelo matemático, en este caso, es un modelo matemático que se llama un modelo de set partition. ¿De acuerdo? Este modelo matemático tiene muchísimas variables. El número de variables es exponencial, o no es polinomial. Pero a cambio tiene muy buen valor de
LP. El modelo relajado es muy bueno. O sea, la diferencia entre el modelo relajado y el modelo entero de este tipo de formulaciones es muy cercano, muy cercano a lo que sucedería con variables enteras. ¿De acuerdo? ¿Qué variables utiliza este modelo? Este modelo utiliza otras variables. Utiliza unas variables x y t. Y x y t indica que la tarea i empieza a trabajar o a hacerse en el instante t. ¿Sí? Y alguien me dirá, pero profe, yo no sé qué instantes tengo. La verdad es que tienes una cierta idea. Tú sabes que t no puede ser más pequeño que 0 y como mucho será una cosa, t mayúscula, que se conoce como el horizonte y que es igual a la suma de las duraciones de todas las tareas. ¿De acuerdo? Por tanto, tú sabes que una tarea, la tarea i, x sub i t, tendrá tantas t's como t desde 0 hasta la suma de tiempos de proceso de la tarea, y aquí voy a utilizar una PJ porque si no estoy abusando de subíndices, menos la duración de esa tarea. ¿Por qué? Porque tú sabes, por las hipótesis que habías dicho al principio, que todas las tareas se van a hacer empezando por 0 hasta la suma de los tiempos de las tareas. ¿Sí? Y ahora, fijaros que en el momento en que yo sé el inicio de la tarea, cuando yo sé el inicio de la tarea, sé otras cosas. Sé cuándo acaba y, por tanto, cuál es el valor de tardiness de la tarea i. ¿Sí? O sea, como sé cuándo empieza, sé cuándo acaba, como sé cuándo acaba, y eso lo he precalculado, porque esta variable vale 1 solo si empieza en el instante t, sé cuándo acabaría, que sería t más pi, que es la duración de esa tarea, y lo puedo comparar con la fecha de entrega, con el due date, y si esa diferencia es negativa, pues no hay retraso, el coeficiente, el costo vale 0, y si es positiva, tengo el costo de i de t calculado, que es el máximo entre 0 y t más p de i menos due date. ¿De acuerdo? Fijaros que esto ya no es una variable, esto es un dato. Y x y t también me contribuye o también me permite otra cosa, que es los instantes de tiempo en que la tarea i se está realizando. Y ahora voy a poner un ejemplo, porque creo que con un ejemplo se queda más claro. Imaginaros que esto fuera así y que P de I fuera igual a 3. Vale, pues que X y 5, que significa que empiece en 5, se esté haciendo y dure 3, quiere decir que se estará haciendo durante el instante 5, durante el instante 6 y durante el instante 7. ¿Cierto? Por tanto, se puede crear unos coeficientes A sub i t, t', que tomarán valor 1 o 0 dependiendo de la información que hemos calculado aquí. Por tanto, toman valor 1 si la tarea i al empezar en t se está haciendo
en T' y 0 si no. ¿De acuerdo? Y de nuevo, este valor de aquí, sí, es muy difícil de calcular en cantidad, en volumen. Hay muchos números que hay que calcular, pero se pueden precalcular. No es necesario calcularlos o que el modelo matemático, el IP, los calcule. Los puedo precalcular y tenerlos guardados. Una matriz muy grande, A sub pi t, t', en que la mayoría de valores van a ser 0, y un vector de C y T, o una matriz de C y T. ¿De acuerdo? Y con estos valores precalculados podemos construir el siguiente modelo, en el cual minimizo los costos, los retrasos, que están aquí. Aquí están los retrasos. Sujeto a solo dos condiciones que son muy fáciles de explicar. La primera condición dice que se tiene que hacer cada tarea. Por tanto, para cada i, la suma de t de 0 hasta t menos p de i de x sub pi t tiene que ser igual a 1. O sea, escojo un instante de inicio de todos los posibles. Y la segunda condición es que en un instante de inicio, en un instante de tiempo, solo se puede hacer una tarea. Por tanto, aquí volvemos a tener un 1, aquí tenemos el t, aquí tenemos todos los jobs, y aquí es donde interviene. Esperaos un segundo que voy a hacer este sumatorio doble. Aquí voy a poner esto, y aquí voy a poner esto. Y aquí es donde interviene el índice este raro que había puesto, de i, t, t', y esto es t'. ¿De acuerdo? Fijaros que esto puede parecer un modelo muchísimo más complejo. A vosotros os puede parecer mucho más complejo esto de aquí, por culpa del significado de este A sub i, t', o este c sub i, t, os puede parecer mucho más complejo que este modelo de aquí, porque cada línea pues tiene o referencia claramente a cada punto por separado. Pero si pensáis desde el punto de vista de una computadora, fijaros que esto de aquí son o 0 o 1. Los 0 significa que no aparecen. Y los 1 quiere decir que se tiene que escoger solo uno de todos los que hay. Porque como son variables binarias, pues 1 por 0, olvídate, 1 por 1 es 1 y has cumplido. Solamente puedes escoger uno. Igual que aquí, que solamente puedes escoger uno de todos los instantes de inicios posible. Y este modelo, al tener que escoger uno entre todos, es un modelo muy eficiente para la computadora. Tal vez para nosotros la idea de que tenemos que calcular estos as antes y estas ts antes y que la t pues, puede ser muy grande, el horizonte de tiempo puede ser muy grande porque a lo mejor las tareas duran 250 en vez de 3. Si esos 250 quiere decir que si la suma de todos los tiempos es 24.000, pues tienes que pensar que puede empezar en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, hasta 24.000. Para nosotros eso puede parecer muy complejo, pero para la computadora no. Para la computadora resulta que reformular el problema, que modificar el problema, que interpretarlo de otra manera, le facilita su forma de entender la solución. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Por dos cosas. Primero, porque como alguna vez dijo el profe de Opti, seguro que todos vuestros profes de Opti en algún momento os dijeron que había formulaciones diferentes. Y esas formulaciones diferentes, además de ser diferentes, además de haber diferentes maneras de escribir lo mismo, de escribir el mismo modelo matemático,
también nos dijeron que había algunas que son como estándar. Yo no llamaré estándar, yo diría que hay algunas que son más de libros, son libros que puedes utilizar, es una herramienta que es como, no sé, como un destornillador. Es como la Bic M, sirve para muchas cosas. Este tipo de modelo, por ejemplo, es un modelo de set partition o un modelo de set cover que aparecen en muchas circunstancias. Y la ventaja que tiene es que, en general, si tú te encuentras con un modelo como este y no funciona, una de las cosas que puedes plantear o que te puedes plantear antes de intentar complicarte la vida con otro método, que los vamos a ver ahora, es intentar ver si encuentras otra formulación y esa otra formulación va mejor. Cosa que te puede pasar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Yo, profe, Dime. lo que pasa es que el T', Sí. cuando dice ¿es el rango que dura esta tarea o si recorre por toda esta... No, por el mismo no, T? no, no. Las tienes que mirar todas. O sea, tú en realidad aquí tendrías una restricción para todas. Claro, pero la T', por ejemplo, con el ejemplo de recién, o sea, este número sería solo 1 cuando recorría como 5, 6 y 7. No, ¿Eso es lo que te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Ujú. Con 3 tareas. Tarea 1, job 1, mejor porque ya uso muchas T's. Job 1, job 2, job 3, con un tiempo de proceso de 2, de 3 y de 5. ¿De acuerdo? Fíjate que la T mayúscula es 10. ¿Sí? Sí. Vale, y ahora, una de estas restricciones sería T' igual a 3. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate que tú lo que dirías es, en el instante 3 solamente se puede hacer una tarea, es más, se hará una. Y ahora, ¿qué Claro. tareas se pueden hacer? Pues se puede hacer la tarea x11, la tarea x12, la tarea x13, la tarea x14, la tarea x10, o perdona, x18, la tarea x20, que es que empieza en el instante 0, la x21, y así sucesivamente hasta la x35. Y aquí déjame para completarlo todo que está la 0. ¿Qué quiere decir este subíndice de aquí? Quiere decir que la tarea 1 empieza en el instante 0, la tarea 1 empieza en el instante 1, la tarea 1 empieza en el instante 2, la tarea 1 empieza en el instante 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Todas las alternativas. Ahora, fíjate que en el instante 3, pues si empiezas en el 0, ya habría acabado. Porque acabaría en el instante 2. ¿Cierto? Por tanto, en el instante 3 no afectaría. Si empieza en el 1 y dura 2, tendría la máquina ocupada en el instante 1 y en el instante 2. Por tanto, aquí tendría un 0. Pero aquí tendría un 1. Porque si empieza en el instante 1, se aplica en el 1, si empieza en el instante 2, estaría trabajando en el 2 y en el 3. Igual que aquí, pues tendría un 1, aquí tendría un 0, aquí tendría un 0, aquí tendría 0, 1, 2, un 0, aquí tendría un 1 y aquí tendría un 0. Y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjate que en el fondo lo que estás identificando es todas las tareas y todos sus instantes de inicio, que es lo que representa X y T de aquí, si trabajan o implican que se empezó ahí y se estuvo haciendo, afectará la carga de trabajo del instante T' igual a 3. ¿Sí? Okay. Por tanto, fíjate que tienes que mirarlo para todos. Ahora bien, lo que se hace habitualmente es que los ceros se olvidan porque el ordenador directamente del 0 lo elimina, no tiene en cuenta esa operación, ni siquiera la procesa, y por tanto quedan cosas más chiquitinas. En este caso, pues habría 10 variables para cada una de estas restricciones, app, y eso hace que el ordenador se lo pueda comer mejor que no tu modelo, el que a ti te parece más natural. ¿Por qué? Pues porque estas restricciones, estas variables, por definición, ya están asegurando que hay una continuidad, que la otra no. La otra es muy fácil fraccionar. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Ahí me queda más claro. Ok. De nuevo, esto es... dime, Camila. Pregunta, esa restricción
es para todo T' y el T' también iría desde el 0 hasta la... Hasta el hasta 10. el 10. Sí. Ahí. Habría una restricción para cada T. Ya, perfecto. Y una pregunta más, ¿por qué los X llegan hasta el 0,5? El T hasta el 5. Ah, porque fíjate que si empieza en el 5 es 5, bueno, tendría que ser hasta el 6. Yo esto siempre lo tengo que hacer de memoria porque si empieza en el 6, se hace en el 6, en el 7, en el 8, en el 9 y en el 10. Pero si se empieza en el 7, acabaría en el 11. Y tú sabes que todas las tareas acaban en el 10. Ya. ¿Vale? Sí, gracias. Como os comentaba, la programación lineal no es la única solución. Hay alternativas que habéis visto en clase y la primera que voy a hacer es justo la que habéis visto en clase. Es programación dinámica tal como la habéis visto en clase. ¿Vale? Sé que esto os va a resultar extraño, por tanto, permitidme un poquito de leeway a la hora de trabajar. Generalmente lo que me comentaron vuestros profesores que hacéis en programación dinámica como en clase es que hacéis una cosa que yo la llamo programación dinámica determinista en horizonte finito. Entiendo que hacéis también aleatoria, pero generalmente lo que vais a ver ahora que os voy a explicar es determinista. En horizonte finito, que quiere decir que hay un número concreto de decisiones que vais a tomar, no analizáis el caso horizonte infinito, cosa que vamos a ver en inventarios, y con recurrencia backward. Traducido. Por lo que tengo entendido, desde hace unos años, no muchos, o sea, cuando yo llegué al Adolfo aún se hacían las dos, se optó por la versión típica de programación dinámica que propuso Bellman, que siempre presupone que se dice, estoy en la situación final, estoy a una decisión de la situación final, a 2 decisiones de la situación final, a 3 decisiones de la situación final. Y así se hace una recurrencia en sentido backward hasta que estás a X decisiones de la decisión final que corresponde a la decisión inicial. ¿Sí? Si alguno de vosotros me dice que él lo ha visto de la otra manera, no os preocupéis, porque es la siguiente lámina. Pero por lo que tengo entendido, la persona me dijo, la profesora con la que hablé de investigación de operaciones, me dijo que se hacía así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la decisión final en este problema? Pues la decisión final en este problema es que ya he hecho todo. Por ejemplo, en un problema con 4 jobs, ya he hecho los 4 jobs. ¿Sí? Y ahora, cuando me queda una decisión, puede ser que me encuentre en una de estas 4 cajitas. 1, 2, 3, que es que he hecho la 1, la 2 y la 3, pero me falta por hacer la 4. 1, 2, 4, me falta por hacer la 3. 1, 3, 4, me falta por hacer la 2. 2, 3, 4, me falta por hacer la 1. ¿Sí? Y ahora, de nuevo, como expliqué al principio, esa hipótesis inicial que se comenta de pasada, que empezamos en 0, no hay prevenciones, se hace todo. Fijaros que el instante de tiempo en el que me encuentro en la cajita 1, 2, 3 es la suma del tiempo de proceso de 1, la suma del tiempo de proceso de 2 y la suma del tiempo de proceso de 3. Y el retraso, la contribución a la función de coste asociada por ir de la 1, 2, 3 a la 1, 2, 3, 4 es evidente. ¿Sí? La contribución, el aporte en la función de recurrencia, la parte que no es el f de n menos 1, que creo que también es la nomenclatura que utilizáis vosotros, es la nomenclatura que utilizo yo, esto es la suma de tiempos de proceso menos la due date de la pieza 4 o 0, lo que sea el máximo entre estas.
Y aquí lo mismo, pero la due date sería de 3. Y aquí lo mismo, pero la due date sería de 2. Y aquí lo mismo, pero la due date sería de 1. Y ese es el valor de la F de 1, de 1, 2, 3. La F de 1, de 1, 2, 4. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Si a alguien le estoy extrañando mucho con esto, que lo comente, porque hasta aquí, bueno, pues sería hacer la etapa n-1. Me queda una decisión. Ahora, la gracia no viene cuando estás en la última decisión, porque esa es la que todo el mundo, digamos, que hace fácil. El problema es cuando generalizas a la penúltima decisión. ¿Vale? Cuando generalizas a la penúltima decisión, pensad que os quedan 2 tareas por hacer. Por tanto, puedes estar en alguna 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 4, en alguna de estas 6 combinaciones. ¿Sí? Y ahora, fijaros, voy a hacer solamente la de uno de los elementos porque aquí ya generalmente cuando se hace todo empiezan a aparecer muchísimos arcos y no se ve nada. Pero fijaros que si estoy en el 1, 4, he hecho la 1 y la 4, puedo hacer la 2 o puedo hacer la 3. ¿Sí? Y fijaros que ahora es cuando viene la recurrencia. La recurrencia implica que me quedo con el mínimo entre este arco más este valor o este arco más este valor. ¿De acuerdo? Y de nuevo, a alguno de vosotros dirá, esto es un poco, no está entrando usted en detalles. Recordad que me pedisteis que me hiciera muchísimos cálculos. Voy a hacer los mínimos posibles. Y si explico toda la calculadora que hay detrás, se vuelve complejo. Pero la idea es relativamente simple. ¿Sí? Fijaros que ahora lo que diría es, si estoy en 1,4, ¿cuál es la mejor vía? ¿Ir por la línea roja o ir por la línea azul? Es más, si me voy otro caso hacia adelante, que me quedan 3 decisiones, puede ser que venga de estar aquí, de estar aquí, de estar aquí o de estar aquí. Y fijaros que, por ejemplo, si yo empiezo con el 3, pues puedo tomar una de estas 3 vías. 1, 3, 2, 3, 3, 4. Y mi método tendría que calcular cuál es el mejor entre el hilo azul, el hilo amarillo o el hilo rojo. Y lo haría igual. Suma del arco en azul más la F que estaría aquí, que en este caso sería F2 de 1, 3. Suma del arco en amarillo más el valor que estaría aquí, que sería F2, 3. O suma del arco de abajo más el valor que estaría aquí, que sería F3, 4. ¿Sí? Y la gracia, la verdadera gracia que tiene la programación dinámica, y para indicarla voy a necesitar hacer una de estas cosas que tiene este programa que uso para las láminas, pero que no uso siempre, que es hacer una dúplica de esta hoja, es que para hacer el cálculo de lo que he marcado con rojo, azul y amarillo, todo esto de aquí, es irrelevante. Es completamente irrelevante porque la información que yo he puesto aquí, aquí y aquí es el resumen de todas las decisiones que voy a hacer a futuro. Y esa es la gran gracia de la programación dinámica.
que toma y que absorbe todo lo que va a pasar a futuro y no tiene que considerar todos los posibles caminos. Yo cuando explicaba programación dinámica siempre veía algún alumno que llegaba aquí a este ejemplo y entonces cuando llegaba al punto del 3, cuando llegaba a analizar este punto, de aquí, empezaba a decir, bueno, todos los caminos que tengo, de aquí, este camino y este camino, de aquí, este camino, de aquí, este... Y miraba todas las opciones. Claro, mirar todas las opciones es factible en un problema como este, porque ahora ya vamos al conjunto vacío, que está aquí, y los arcos que tiene, y ya hemos acabado, y como son 4, pues mira, hay una cantidad de arcos finita, bastante grande, pero finita. Pero es que esta técnica también es aplicable cuando en vez de tener 4 jobs tengo 8. Y cuando en vez de quedarme 2 decisiones para el final, como hay aquí, solamente hay 2 y las puedes contar y ver todos los caminos, pues me quedan 5 decisiones para el final. Y entonces la combinatoria de cosas que pueden pasar a la derecha es enorme, abismal. ¿De acuerdo? Muy bien. Bajo este enfoque, el problema se puede resolver con programación dinámica. Es más, mientras se cumpla esto de aquí, el problema siempre se puede resolver como un problema de caminos extremos en un grafo. Y generalmente es más fácil resolver un problema de caminos extremos que resolver un problema de programación dinámica. Al menos resulta más fácil, o parece más fácil. ¿Todo el mundo ha entendido esto de la programación dinámica? ¿Sí? ¿Habéis visto cómo se podría hacer? Después la implementación, si queréis, un día la hacemos. Porque esta implementación de este problema concreto se puede hacer en una computadora de una forma relativamente eficiente. No es súper difícil de implementar el algoritmo. En Python o en MATLAB, en Julia, es una implementación reducida. Creo que si alguno de vosotros tiene muchísima curiosidad y quiere mirarlo, puede entrar en mi GitHub, puede buscar Jordi Pereira Gude en GitHub y buscar un curso que se hizo en el 2016-2017 en que hay una implementación de esta idea de programación dinámica que creo que son 15 líneas, 20 líneas. Por si lo quiere ver, para que vea que no es extremadamente difícil. ¿Sí? ¿Por qué la gente normalmente prefiere programación entera que programación dinámica? Por 2 motivos. El motivo número 1 es que para hacer un programa dinámico tienes que hacerte tu recurrencia. No puedes utilizar un software donde pones unas ecuaciones y directamente lo hace. No existe ese software. No existe, no existirá. Se ha intentado, no funciona. Segundo, hay una cosa que es lo que me dirían la gente más teórica, que se llama Curse of Redimensionality. ¿Y a qué me refiero con esto? Con la maldición de la dimensionalidad. El número de estados de cajitas como esas, que eso que hay ahí se llaman estados del problema, el número de estados es exponencial al tamaño del problema. Y eso es un problemón, sobre todo cuando el problema es grande. Pero es como en el caso de la programación entera. No es que la programación entera no tenga ese defecto, también lo tiene. No os engañéis, tiene el mismo defecto. Lo que pasa es que en programación entera existen unos métodos más estandarizados para resolverlo, que no funcionan siempre, pero son más estandarizados. Y en programación dinámica esos métodos son específicos problema a problema. Si alguno de vosotros ve algún paper mío, verá que hay varios, una de las cosas en las que yo investigo es precisamente en encontrar esas pequeñas trampas que permiten que este modelo funcione, a pesar de este defectillo que hay aquí. ¿Vale?
Y antes del descanso quiero acabar con la programación dinámica. Como siempre, hablo muchísimo. Perdonad que vaya tan tarde o tan retrasado en el temario. La manera alternativa es, en vez de hacerlo backward, que es ir del final al principio, es hacerlo forward, que también se puede hacer. Y en problemas como este es mejor, es preferible. Alguno de vosotros pensará que lo que pasa es que los profesores de programación dinámica nos odian y por eso nos hacen estudiar el otro. No. Os hacen estudiar el otro porque el otro funciona siempre, este solamente funciona a veces. Lo que pasa es que cuando funciona, funciona muy bien. ¿De acuerdo? Fijaros que en vez de ir de la última a la primera, ahora vería qué pasa si pongo 1 de primero, 2 de segundo, 3 de tercero o 4 de primero, perdón, siempre de primero, y eso me dará unos valores de f que estarán aquí. F de 1, F de 1, F de 1, F de 1. Y ahora, segundo paso. Y fijaros que a 1, 2, a 1, 3, a 1, 4, a 2, 3, a 2, 4 y a 3, 4 se puede llegar de las siguientes maneras. Y ahora, entre los arcos que inciden, entre los dos arcos que inciden en cada uno de estos vértices, uno se queda el mejor, considerando el valor del arco de la transición más el valor del acumulado, la f, del vértice antecesor. Y eso me dará otros valores que serán los de F2. Y ahora haría la tercera etapa, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 y 2, 3, 4. Y la cuarta. Y aquí vuelve a pasar exactamente lo mismo. 2, 1, 3, 4. Perdonad que me meta tanto, pero volvería a hacer todo el listado de arcos. Y volvería a seleccionar exactamente igual, con la misma recurrencia. La recurrencia que os explicaron en clase, ese Fn de x es igual al mínimo o al máximo de Fn-1 de x' más el coste desde x hasta x'. O al revés, de x' a x. ¿Sí? Esa formulación, en abstracto, al final se transforma en exactamente estos arcos y en escoger papá más arco, papá más arco, papá más arco. ¿Cuál es el más barato? Eso define cada punto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ha sido demasiado temario en muy poco tiempo? ¿Todo el mundo está despierto? ¿Sí? ¿De verdad? Vale, levantad la mano para que os tome la foto en el descanso, ¿vale? Y 1:10, descanso para todos, también para mí. ¿De acuerdo? La programación dinámica la vamos a ver en inventarios, vamos a ver un poquito. Y ahí sí que creo que va a ser interesante que os explique alguna solución. Entiendo que hay muchos fantasmas en esta clase, mucha gente que debería estar en clase y no está. Lo digo por la desconexión. Rolf, Rodrigo, Matías. Acabad de conectaros todos. Lo dicho, tenemos 20 minutos de descanso. A la vuelta partimos con otra técnica enumerativa, pero esta conocida. Rolf, falta solamente Rolf. Gracias y... No había cachado. Que el internet acá en Coyhai, es que el internet está medio malo acá.
Bueno, no eres el único que tiene internet medio malo. Hoy he tenido uno de esos momentos de susto como profe. Ha empezado a fallar mi computadora. Yo tengo un iMac Pro de 5 palos y empezó a ir lento en medio de una clase. Así que yo lo entiendo. No te preocupes. Lo de la foto, yo pido la foto porque me exigen pasar lista. Entonces, si después llega un momento que alguien me dice, profe, digo, Jordi, ¿por qué no tienes la lista pasada a Omega? Pues cogeré esta lista y la pasaré. Pero si no me dicen nada, pues la lista se quedará ya. Lo dicho, tenéis 20 minutos de descanso. Yo recomiendo que os desconectéis un rato, descansad y volvemos después de esos 20 minutos. Gracias y hasta ahora. Gracias. Gracias, Pepe.